Una vez más saludamos al pueblo de Dios que está en sintonía de los medios de comunicación como son radio, televisión e internet. Donde quiera se encuentren, les damos la bienvenida a este estudio bíblico de la lección de escuela sabática. No quiero que pase más el tiempo sin antes compartirles el versículo de memoria de hoy, martes 21 de enero. Se encuentra en Éxodo 25:8 y dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué Dios más lleno de amor el que tenemos, que quiere estar en medio de su pueblo. Hermoso el propósito por el cual dijo que le hicieran un santuario. Una vez más, hermanos, el versículo de hoy, martes 21 de enero, está en Éxodo 25:8 y dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios bendiga a todo aquel que se aprenda este versículo. Y quiero felicitar a los que han estado enviando sus primicias a este ministerio. Los que han estado haciendo del mes de enero el mes de las primicias y han colocado a los pies del Señor el salario que han recibido como primicia del año, entregándolo completo para depender de Dios para el resto del año en cuanto a materia laboral se refiere. Hermanos y hermanas, Dios bendiga grandemente a los que han ejercido fe este año, entregándole la primicia al Señor. Si usted Amén. no lo ha hecho, está invitado. Haga del mes de enero el mes de las primicias. Entréguele a Dios lo primero que le den de salario. Si todavía no lo ha hecho, todavía lo puede hacer. Estoy seguro que será usted bendecido más de lo que ya el Señor le ha bendecido, porque estará haciendo un acto de fe, de dependencia del Señor. Gracias a todos los que lo han hecho. En la pantalla pongo las maneras también para los que quieran aportar diezmos, ofrendas y donaciones en este ministerio. Tomen nota las diferentes formas que hay. Pueden enviar por Cele al 214-881-4029. Regístrenlo en sus contactos como Iglesia Advenimiento, ese número. También puede enviar por la aplicación de paypal.com. Usted puede ir a esa página de PayPal o aplicación también y busque la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com y dé por ahí también diezmos, ofrendas o primicias. Igual puede enviar por correo al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Desde el extranjero pueden enviar por Western Union, por RIA, MoneyGram o transferir de banco a banco. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos. Con eso usted estará predicando 24/7 en los 4 canales de televisión y radio que hacen esa obra de proclamar el mensaje de la verdad presente en 4 grandes ciudades aquí en los Estados Unidos, en el estado de Texas. 24/7 las personas en miles de hogares pueden, hermanos, recibir el mensaje. Y usted lo hace posible con los diezmos del Señor. Pero con las ofrendas, usted hace posible que se atiendan gratuitamente a los enfermos aquí en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Así que gracias a los que atiendan este llamado de aportar recursos aquí. Hoy me acompaña para estudiar juntos la lección mi hermano Alexander Álvarez, a quien le doy la bienvenida. Hermano. Muchas gracias, pastor. Bendiciones, saludos también a la audiencia. Que Dios nos pueda bendecir a cada uno de nosotros con nuestras familias en su gran propósito, en sus planes eternos de darnos vida eterna a través del Señor Jesucristo, cuando profesamos y evidenciamos en nuestra vida con gozo el haber aceptado a ese Salvador como nuestro Redentor. Así que bienvenidos a un nuevo día, nueva oportunidad para estudiar su palabra, que Él envía no sin resultado. Siempre trae el poder. Esa palabra es poder, que creó los cielos y la tierra de la nada. También es poderosa para transformarnos, para santificarnos y prepararnos para ese grande y noble propósito de Dios del cielo, de llevarnos a morar eternamente con Él. Bienvenidos y bienvenidas.
Vamos a tener una oración, vamos a apostarnos de rodillas para pedir la bendición de nuestro Creador. Bondadoso Padre, misericordioso Señor, Creador de los cielos y de la tierra, en esta hora, como criaturas tuyas, con nuestras voces, te adoramos, te damos las gracias por crearnos con el propósito de compartir tu eternidad Amén. con nosotros. Y hoy por hoy, Padre, en este momento estamos conscientes del tiempo que vivimos y por eso nos acercamos a ti, nos aferramos a nuestra necesidad de estar cerca de tu presencia, tenerte en nosotros, estudiando tu palabra a través de la oración, congregándonos, consagrándonos a ti, Padre, porque sabemos que por tu palabra, por la revelación que nos has dado, este mundo de pecado pronto terminará. Jesús pronto pondrá fin de acuerdo a tus planes eternos. Así que oramos por tu presencia, el pastor, en mi persona, el hermano que trae detrás de las cámaras también, y a todos los que van a escuchar y a mirar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Hoy vamos a mirar la razón de por qué el templo debe ser un lugar en el cual se manifieste reverencia. Y es porque la presencia de Dios está en él. Por eso el autor, bajo el título La presencia de Dios, trae un estudio ahora que nos haga entender que cuando un lugar es dedicado para adorar a Dios, es un lugar sagrado. Por ejemplo, allá en el desierto, hermano Alex, ¿cuál era el propósito original de Dios cuando estableció su santuario en medio de su pueblo? Sí, es maravilloso, es maravilloso. Estos son los textos que leemos allí en el libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 8. Es bien significativo, mucho, me impresiona a mí bastante. Vamos a buscar allí, Éxodo 25, 8. Y vamos a mirar entonces, como leyó la pregunta el pastor, el propósito original de Dios al establecer ese santuario en medio de su pueblo. Dice ese pasaje: me lo sabía de memoria, pero aquí quiero leerlo textualmente. Dice, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Sencillo, pero muy significativo, muy profundo, porque el ser que está por encima de todas las cosas, el ser invisible, el omnipotente Dios, creador de todo, sustentador de todo, a quien ojo no ha visto, manifestó su deseo de habitar entre la humanidad. Y no era ya en el tiempo pasado de Adán y Eva, cuando fueron recién creados, que estaban en un estado de perfección, sino años después, cuando la humanidad había manifestado procesos de degradación por causa del pecado. Dios todavía está manifestando su deseo de vivir, de habitar entre nosotros. Entonces vamos a ir desarrollando las razones por las cuales Dios ha querido eso. Pero por ahora, entonces tenemos la razón, el propósito original de Dios para establecer ese santuario que se le ordenó a Moisés en el desierto, era habitar entre nosotros. El don de profecía dice que aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Así el deseado de todas las gentes, página 132, presenta la gran verdad que Moisés ha dicho en relación
al santuario que Dios ordenó que hiciera en el desierto. Moisés solo ha escrito, pero las palabras son del Señor, porque Él dijo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Hermanos y hermanas, llama la atención que ese templo que Dios dijo que levantaran, miren, estaba destinado, dice, a ser una lección para Israel y para el mundo. Oh, mis hermanos, Dios siempre ha querido morar con su pueblo, tanto colectivamente como individualmente, pues dice que hasta el serafín y hasta el hombre mismo, Dios los diseñó para que fueran un templo, para que en él habitara Él como creador. Oh, mis hermanos, qué grande es el amor de Dios. Qué pensamiento más elevado de que Dios quiere habitar contigo, mi hermano. Dios quiere habitar con nosotros. Dios quiere estar presente en nuestra vida. Este texto, esta declaración del don profético, lo que nos habla es de la importancia de que Dios quiera estar presente en mi vida. Que Dios quiere estar presente en tu vida. Y la presencia de Dios en tu vida, hermano, hermana, es la que debe llevarnos a ser reverentes. ¿Por qué, hermano Alex? De acuerdo a la siguiente pregunta, ¿por qué se hace referencia a los creyentes como el templo de Dios? ¿Y cómo debemos mantener de todo corazón la santidad de dicho templo? Usted se lee la primera cita que aparece acá y su servidor la segunda. Leemos allí en la primera carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, el capítulo 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17. Para responder la pregunta, ¿por qué se hace referencia a los creyentes como el templo de Dios y cómo debemos mantener de todo corazón la santidad de ese templo? Dicen los textos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, si recordamos el texto que acabamos de leer en el Éxodo 25:8, el Señor muestra su deseo de habitar entre su pueblo, pero aquí va más profundo. Aquí está haciendo del cuerpo de nosotros, sus criaturas, su templo, aunque el pastor ya leyó en la cita del don profético, el deseo de toda la gente, página 132, que ese ha sido el deseo de Dios, del Creador. No solamente de nosotros los seres humanos, pero aún desde de los ángeles de arriba en el cielo, que fuésemos morada de Él mismo. Entonces, aquí nos va trayendo cada vez más a lo pequeño, como encerrándonos en un lugar pequeño para ayudarnos a entender de una manera mejor la profundidad de ese deseo de Dios de habitar en nosotros. No solamente entre nosotros, pero en nosotros. Y eso va a traer como consecuencia una vida diferente. Justamente podemos decir una vida como la de Dios. Hasta allá quiere llegar Él. Con su presencia en nosotros, ayudarnos a vivir una vida digna de ser llamados hijos de Él. Y finalmente, pues, estar allá con Él en su reino, en su hogar eterno. Ahora escuchen lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh, mis hermanos, qué consolador este texto, porque por muy insignificantes que seamos, Él quiere
Él quiere vivir en nosotros. Mire qué hermoso. Vive en las alturas, vive en los cielos, vive, hermanos, a lo largo de la eternidad, pero también quiere vivir con el humilde, con el quebrantado, con el que está contrito, con el que está humillado. Oh, hermano, hermana, esto le levanta la moral a cualquiera, si lo entiende, si comprende lo que esto significa para él. No sé si en este momento usted tiene quebrantado su corazón por algo. No sé si usted se encuentra como humillado por las situaciones que está pasando. Pero quiero que sepa que el plan de Dios es venir a su vida y levantarle. Por supuesto que esto involucra un quebranto también por haber pecado, hermanos. Una humillación ante Él por haber pecado. Es decir, el reconocimiento de haber pecado. La humillación del corazón, reconociendo el pecado. Con ese que se humilla de esa manera. Con ese que es así, hermanos, humilde de espíritu, porque reconoce su debilidad y pide ayuda. Con ese el Señor, hermano, viene a su vida para levantarlo. Así que, mire qué privilegio más grande el que nos da el Señor, y cómo Él entonces hace del creyente un templo para Él, un lugar para habitar. Hace del corazón del humilde, del quebrantado. Cuán importante es experimentar esta humildad. Cuán importante es experimentar este sentimiento de reconocimiento del pecado, de humillación ante el Señor. Yo creo que evaluemos hasta dónde es de grave el pecado, hermanos, para sentirnos que necesitamos ayuda. Y las palabras consoladoras que hemos oído en ese caso serán para nosotros. El don de profecía aquí tiene 3 párrafos. El primero, voy a pedir a mi hermano Alex que lo lea hasta donde dice 2 Pedro 3:11. Luego el servidor va a leer el de en medio y mi hermano Alex leerá el último. Adelante, hermano Alex. Sí. Hablando de, continuando con la línea de pensamiento que usted trae acerca de las consecuencias del pecado, justamente es lo que ha degradado a la humanidad. Y hay que tomar en cuenta que cuando Dios creó al hombre, puso su imagen en él. Así lo dice la Escritura. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, todo estaba en Adán y Eva. Pero el pecado entonces quebró ese plan de Dios, por llamarlo de alguna manera, y ha distorsionado por casi 6.000 años o más de 6.000 años esa imagen del Creador en nosotros. Entonces Jesús vino a restaurar esa imagen. Los vamos a estar leyendo en los pensamientos siguientes. Dice el párrafo: a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Vamos hilando los pensamientos anteriores con este último que estamos leyendo ahora, donde dice que el plan de Dios desde la eternidad había sido, desde el serafín hasta el hombre, poner su imagen en él, su presencia en él. Ahora vemos que el pecado entonces echó a perder ese plan, temporalmente, así lo creemos. Repito, a causa del pecado la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Restauración, volver a crear la imagen de Dios en el hombre. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios por su misericordia. Si creemos que el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa
y en piedad, según lo podemos leer en 2 de Pedro 3:11. Así que creo que es la idea que también el pastor ha estado mencionando. Debe haber un interés de parte de nosotros también para que ese plan de Dios se cumpla. ¿Está bien? El que quiere obtener todos los beneficios del plan de Dios, de la redención, de la restauración, bien puede entrar en ese plan. Es gratuito, por decirlo de alguna manera. Pero ya Dios ha hecho su parte y la sigue haciendo y la va a seguir haciendo. Entonces, tengamos por la gracia de Dios la conciencia, el entendimiento claro de lo que Dios ha hecho a través de Cristo, que ha sido grande. Meditemos en ese sacrificio de Cristo y dejemos que nuestro corazón sea imbuido por su amor, por su espíritu, y entonces entremos y continuemos y finalmente ese plan se ejecute de forma perfecta en nosotros y seamos redimidos para la eternidad. Sigue diciendo el don de profecía. Toda alma que en realidad cree la verdad, lo demostrará por medio de obras correspondientes. Todos serán fervientes y graves e incansables en sus esfuerzos por ganar almas para Cristo. Si la verdad desde un principio se siembra profundamente en sus propias almas, entonces procurarán implantarla en el corazón de otros. La verdad se mantiene demasiado en el atrio exterior. Al trasladarla al templo interior del alma, entronizadla en el corazón y dejad que domine vuestra vida. La palabra de Dios debe ser estudiada y obedecida. Luego, el corazón hallará descanso, paz y gozo, y las aspiraciones se inclinarán hacia el cielo. Pero cuando la verdad se mantiene separada de la vida, en el atrio exterior, el corazón no recibe el calor ni el brillo del fuego de la bondad de Dios. Esta es la razón, hermanos y hermanas, por las cuales todos los días les damos un versículo de memoria para que lo aprendamos. Porque cuando se habla de la verdad, estamos hablando de la palabra de Dios. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Santifícalo, dijo, en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí el don de profecía dice que esta verdad no debe estar en el atrio exterior de nuestro templo, sino que debe estar en el atrio interior. Debemos entronizarla en el corazón y dejar que ella domine nuestra vida. Hermanos y hermanas, es necesario que la entronicemos en nuestra mente, la verdad, la palabra. Por esto les damos un versículo diario, para que lo aprendamos. Por mucho tiempo la palabra ha estado en el atrio exterior de este templo, hermanos. De este templo, el cual es usted y soy yo. Ahora el Señor nos dice, a través del don de profecía, entroniza la palabra dentro del templo. Entronízala allí, en el lugar santísimo de tu templo, como es tu mente. Oh, hermanos y hermanas, cuando lo hagamos, esto nos va a ayudar a que entonces el Señor more en nosotros. Entonces verdaderamente la presencia de Dios estará en nosotros. Amén. No tome tan livianamente esto que le decimos de aprenderse el versículo. No permita que pase el día y no se lo aprendió. Entienda lo que esto significa. Tener un versículo de memoria en la mente es tener la presencia de Dios en su mente. Amén. Oh, hermanos, aquí lo está diciendo bien claro. Esto va a ayudarle a que usted entonces ande con Dios, piense en Dios y cómo va en su fe a fortalecerle, mi hermano. El siguiente párrafo, ¿qué nos dice don de profecía? Hay muchos que reservan la religión de Jesús para ciertos días y ciertas ocasiones, y en otros tiempos es puesta a un lado y olvidada. El principio duradero de la verdad no es meramente para las pocas horas del sábado, ni se limita a unos cuantos actos de caridad, sino que ha de introducirse en el corazón para refinar y santificar el carácter. Aquí estamos hablando de un trabajo constante, permanente, diario. Y tomando en cuenta, hay que recordar, no hay que olvidar lo que dice Pedro, acerca de la existencia
y del trabajo y el interés de Satanás, del diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no nos imaginamos las maquinaciones de Satanás. No les prestamos atención, no estudiamos cómo él trabaja y por eso nos descuidamos y entonces no tenemos ni sentimos necesidad de estar preparados, de tener la armadura de Dios. Entonces Satanás trabaja las 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. Y repito, es bueno que sepamos sus maquinaciones, la manera como trabaja. Ha estudiado por mucho tiempo nuestras debilidades, nuestra naturaleza y sabe cómo manejarnos. Entonces, es nuestro deber que tomemos interés como hijos de Dios, como que estamos pretendiendo alcanzar la eternidad, estar preparados para el fin del tiempo de gracia y de la venida y preparados para la venida de Jesús, que tomemos tiempo diariamente en estar conectados con el cielo, con todos los recursos que nos ha concedido, su palabra, la oración, las alabanzas, la meditación, la contemplación de Jesús, especialmente las escenas finales de su vida, y nos mantengamos así con el alma humilde delante de Él, recibiendo los dones, los rayos de luz que provienen de su trono. Entonces, la idea de que la lección que podemos extraer de este último párrafo, pues está ligada con el párrafo anterior, ¿verdad? Y no es otra cosa que tener a Jesús diariamente, en nosotros, cerca de nosotros. Él es nuestra religión, Él debe ser nuestra religión. Y sin Él no podemos vivir. Sin Jesús, sin un Cristo, no hay cristianismo. Así que no dejemos para el sábado, para ciertas horas de la semana, el buscar a Dios. Tiene que ser diario porque hay un enemigo que anda detrás de nosotros queriendo destruirnos. Que formemos parte de ese grupo que va a pasar a la eternidad, pero en el infierno. Así lo llama la Biblia, ¿verdad? El Hades, el infierno, el sepulcro, el Abadón, la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos tomar interés, aplicarnos y luchar con todo esmero, con todo tesón, por estar cerca de nuestro Salvador para lograr sus sueños en nosotros, sus planes en nosotros. Y quiero destacar un punto más que pasé por alto en el análisis que hice de la cita que les leí, y es el hecho de que cuando la verdad está en nosotros, y eso es como que la presencia de Dios está en nosotros, entonces dice, procuraremos implantarla en el corazón de otros. Es decir, tendremos algo que compartir, tendremos a alguien a quien compartir, y es a Dios que mora en nosotros a través de su palabra. Y miren ustedes, entonces dice, ganaremos almas para Cristo. Entonces serán recompensados los esfuerzos de la obra misionera que hagamos, porque andaremos compartiendo lo que tenemos presente en nosotros, como es a Dios por medio de su palabra. Así que este día quiero invitarle para que abra su corazón, quiero invitarle para que abra su mente y que la presencia de Dios venga a usted. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él venga a nosotros, pero también usted dispóngase a que Él venga a su vida, abra su corazón, reciba al Señor y reciba su palabra diariamente, y la presencia de Jehová le acompañará todos los días. Vamos a orar por eso. Padre Celestial, gracias, porque de diferentes maneras usted quiere estar presente en nuestra vida. Desde cuando dio la orden para que le hicieran un santuario, usted mostraba su interés en querer habitar en medio de su pueblo, hasta que por medio de Jesucristo usted nos restauró como templo viviente. Ahora vemos también cómo quiere morar en nosotros. Y Padre, a través de su palabra, es que usted lo quiere hacer. Por eso abrimos nuestro corazón
Amén. Abrimos nuestra mente y le pedimos que usted more allí, en el lugar santísimo de nuestro cuerpo, templo viviente, como es la mente. Allí le pedimos que por favor usted se entronice. Amén. Y por medio de su palabra, desde allí usted gobierne nuestra vida. Amén. Oh Señor, le rogamos que haya en nosotros el interés de que su palabra esté presente en nosotros, porque así su presencia también lo estaría, y eso nos traería mucha paz. Señor, le rogamos que de ahora en adelante disfrutemos de su presencia por medio de su palabra entronizada en nuestra mente. Amén. Y le rogamos que así también compartamos con otros dicha palabra, dicha presencia, y de esa manera sean felices como nosotros también lo seremos, siempre y cuando esto sea diario. Señor, en sus manos nos ponemos y le rogamos que venga nuestra vida Amén. a morar con Amén. nosotros. Amén. Se lo pedimos Amén. en el nombre de Jesús. Amén. 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 En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.